La destilación constituye el método más frecuente e importante para la purificación de líquidos. Cuando un líquido puro se introduce en un recipiente cerrado y vacío, parte del mismo se evapora hasta que el vapor alcanza una determinada presión que depende solamente de la temperatura. Esta presión, que es la ejercida por el vapor en equilibrio con el líquido, es la presión de vapor. En un sistema abierto, llega un momento en el que la presión se iguala con la presión exterior. Entonces el líquido comienza a hervir. La temperatura a la que la presión de vapor es de 760 milímetros de mercurio recibe el nombre de punto de ebullición normal del líquido en cuestión, y es una constante característica para cada líquido. Las dos fases de una destilación son la vaporización o transformación del líquido en vapor y la condensación o transformación del vapor en líquido. Existen varias clases de destilación, y la elección en cada caso se hace de acuerdo con las propiedades del líquido que se quiera purificar y de las impurezas que lo contaminan. En la destilación sencilla, el líquido se calienta hasta su punto de ebullición, produciéndose su paso a la fase de vapor. Dicho vapor se condensa en contacto con un refrigerante formando el destilado, que se recoge en un recipiente diferente. El aparato utilizado se monta sobre dos soportes. En el primero se coloca una pinza para sujetar el matraz de destilación en el que se introduce el líquido a destilar. No debe llenarse nunca más de la mitad de su capacidad. Para evitar una ebullición brusca o a saltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al líquido 1 o 2 trocitos de porcelana porosa, lo que permite que el líquido hierva suavemente. A continuación, se acopla la cabeza de destilación al matraz. En el extremo lateral de ésta se coloca el refrigerante recto que se sujeta mediante unas pinzas al otro soporte. Por él circula el agua en contracorriente, en sentido ascendente. Se colocan unas gomas de látex en las olivas de los extremos superior e inferior del refrigerante, conectando la goma de la tubuladura inferior a la toma de agua y la de la tubuladura superior al desagüe de la pila. En el extremo del refrigerante se coloca la alargadera unida a él mediante una abrazadera. La alargadera puede ser simple, en donde se coloca un matraz para la recogida de un solo compuesto, o puede disponer de conexión para 2 o más matraces colectores. Esta se conoce como cerdito por su forma peculiar. Se acopla el termómetro en la boca superior del matraz de forma que ajuste perfectamente en la cabeza de destilación. El extremo superior del bulbo termométrico debe quedar de manera que sea bañado por el vapor que asciende. La presencia permanente de una gota de líquido en el bulbo garantiza la existencia de un intercambio líquido-vapor y por lo tanto la correcta medida de la temperatura de ebullición. Para calentar el líquido se suele emplear una manta eléctrica o bien una placa de agitación que se coloca debajo del matraz, ayudándonos según el caso de un gato elevador. Antes de conectar la calefacción, todas las piezas deben ajustarse perfectamente. Debe asegurarse que la refrigeración está conectada y que el sistema no está herméticamente cerrado para impedir así que se produzca una sobrepresión. Una vez conectada la calefacción, comienza el proceso de destilación. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, que asciende por el matraz hasta llegar a la cabeza de destilación. En este punto se produce la condensación del vapor, por efecto del refrigerante recto, y empieza a caer por el mismo en forma de gotas. Para recoger un compuesto destilado puro es conveniente disponer de 3 matraces colectores. En el primero se recogen las primeras gotas del destilado, que pueden contener impurezas de menor punto de ebullición o restos de disolventes. El segundo recoge el líquido puro. Y el tercero, las últimas gotas del destilado, que pueden contener impurezas de mayor punto de ebullición, así como productos de descomposición. Si los dos componentes de una mezcla son volátiles y la diferencia de sus puntos de ebullición es menor de 70 grados centígrados, la destilación sencilla no logrará su separación completa. Para conseguir esta separación, se utilizan las columnas de destilación. El montaje para hacer una destilación fraccionada es básicamente el mismo que para la destilación sencilla, introduciendo una columna de fraccionamiento entre el matraz de destilación y la cabeza de destilación. Podemos usar 2 tipos de columnas. Columna Vigré.
con hendiduras laterales que hacen aumentar el número de ciclos evaporación-condensación y por tanto la separación de los componentes. Columna con relleno inerte, con materiales de relleno como fragmentos o perlas de vidrio, torneaduras de acero inoxidable o cualquier otro material similar que sea inerte, lo que ofrece al vapor una gran superficie de contacto para que ocurran fácilmente los ciclos. En este tipo de destilación, la alargadera debe ser múltiple para recoger las diferentes fracciones del compuesto destilado en matraces debidamente identificados, de acuerdo con su intervalo de punto de ebullición. Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a presión atmosférica. En estos casos se emplea la modalidad de destilación a presión reducida. Un líquido comienza a hervir a la temperatura en que su presión de vapor coincide con la presión exterior. Por tanto, disminuyendo esta, se logrará que el líquido destile a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. El montaje para la destilación a vacío es muy parecido al utilizado en la destilación sencilla, con alguna peculiaridad. En el matraz de destilación no se puede introducir plato poroso. En su lugar se utiliza una astilla larga de madera o un tubo capilar de material inerte que impidan una ebullición a saltos. La conexión al sistema de vacío se efectúa a través de la alargadera. Entre ambos es necesario colocar una trampa de seguridad que impida que se produzca la entrada de agua o aceite al sistema por variaciones en la presión. Para evitar la contaminación de la bomba de vacío por la entrada de compuestos volátiles, es conveniente también colocar a la entrada del mismo una trampa de aire líquido donde se recojan las impurezas. Es imprescindible que todas las piezas estén engrasadas para impedir que se encajen y atasquen por efecto del vacío. Una vez que todo el sistema está completamente montado y revisado, el orden que debe seguirse es el siguiente. Se conecta a la refrigeración. Se conecta el sistema de vacío hasta que la presión se estabiliza. No se debe conectar el vacío cuando el líquido está caliente porque puede provocar una ebullición brusca y repentina del mismo. Se aplica la calefacción, que al igual que en el caso de la destilación a presión atmosférica debe ser lenta y progresiva. Se procede a la recogida de fracciones de forma idéntica a la destilación a presión atmosférica. Una vez que termina de destilar el líquido, se debe desconectar el vacío del sistema desenganchando la goma que une la alargadera a la trampa de seguridad. Para calcular el punto de ebullición a una presión reducida determinada con el ábaco presión de vapor-temperatura, se traza una línea entre los puntos correspondientes a dicha presión y el punto de ebullición normal, y se anota la temperatura correspondiente al punto de corte. Para hallar el nuevo punto se traza una línea que pase por los puntos 760 mm escala B y presión aplicada escala C. Esta línea cortará la escala A en el nuevo punto de ebullición.